Buenos días, hermanos. Estamos transmitiendo este domingo la transmisión de la palabra de nuestro Dios, el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, agradecemos a nuestro Dios por todas las cosas, por todas las bendiciones, y que Él nos siga ayudando, nos siga cuidando, y así va a ser. Él lo ha prometido. Y bueno, quiero saludarles, quiero mandarles un fuerte abrazo a distancia a todos ustedes, a todos los que nos están viendo, nos están siguiendo. Y bueno, los mejores deseos para ustedes, para su familia. Que Dios los mantenga con bien. Y quiero desde aquí mandar mis condolencias a nuestro hermano Moy, a nuestra hermana Mariana, a toda su familia, porque el día jueves falleció su querida madrecita, la hermana Irene, y bueno, ella partió con el Señor, ella hizo profesión de fe, y bueno, que Dios les dé fortaleza, Dios les ayude en este trance, que Dios les dé consuelo y llene esa parte que ella ha dejado. También en esta semana nos dieron una triste noticia de un joven que estuvo asistiendo a la iglesia. Él se llamaba Fernando, conocido de aquí de la colonia. Y bueno, una triste situación la que están viviendo ahí en su familia. Su mamá está internada por otros problemas de salud, y este joven Fernando pues era quien la llevaba y la traía al hospital y estaba ahí con ella. Y bueno, es difícil, ya nada más está la señora y su hermana, y pues Dios los ayude, Dios los fortalezca, Dios los bendiga. Quiero en esta mañana hablar de un tema interesante. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, todos creo hemos escuchado la historia de Elías, y aquí nos habla de una situación que vivió Elías después de que hizo una gran proeza a través del poder de Dios. Hizo que el fuego de Dios consumiera el holocausto, juntamente con toda el agua que se había colocado en esa ofrenda, en ese sacrificio. Y bueno, ahí demostró que Dios era Dios verdaderamente, y los sacerdotes de Baal pues eran solamente falsos, y acabaron con los sacerdotes de Baal. Y en Primera de Reyes hay algo insólito. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, Elías, y vino a Beerseba, que está en Judá,
y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías no estaba perdiendo la fe. Elías no estaba dejando de creer en Dios. Elías no tenía problemas con su vida espiritual. Para mí, lo que está pasando en estos momentos en la vida de Elías después de una gran victoria. Elías era un gran hombre de Dios, temeroso de Dios, entregado a Dios, fiel a Dios, de gran fe, de grandes proezas. Yo creo que Elías está pasando un agotamiento espiritual. Cuidado con el agotamiento. Creo que como cristianos, todos los cristianos, estamos propensos a pasarla, estamos propensos a vivirlo. No importa quién seas, qué gran hombre de Dios seas, qué grandes cosas has hecho en la vida cristiana, qué tanta experiencia tengas en la vida cristiana. Yo creo que todos estamos propensos a pasar por el agotamiento. El agotamiento espiritual, el agotamiento mental, el agotamiento físico. Y va todo junto, va todo de la mano. Y bueno, quiero hablar de este tema, quiero tocar este tema porque todos lo pasamos y a veces estamos confundidos, estamos desorientados en las cosas que pasamos. No es que estemos perdiendo la fe, no es que estemos mal en la vida cristiana, pero todos podemos experimentar. Para mí lo que Elías estaba pasando era un agotamiento, venía de una confrontación, venía de un gran trabajo, venía de una gran labor hecha para Dios, y bueno, era un hombre tan activo, y creo que como muchos no pensó que pues el agotamiento llega.
puede llegar a nuestra vida y puede afectarnos, no importando quiénes seamos. Busqué en el diccionario el significado de la palabra agotamiento y dice: se produce un colapso en la vida de la persona con el agotamiento. Es un colapso porque literalmente ya no aguanta más. Literalmente. Aunque el agotamiento emocional se experimenta como cansancio mental, suele estar acompañado de una gran fatiga física. Cuando sobreviene, hay una sensación de pesadez y de imposibilidad de seguir adelante. Qué interesante, mi hermano, lo que es el agotamiento. Tiene que ver el aspecto emocional, tiene que ver el aspecto físico, tiene que ver el aspecto mental, tiene que ver el aspecto espiritual. Para mí, esto estaba pasando en Elías. ¿Sí? Vuelvo a repetir, dice, se produce un colapso, se colapsa la persona, se colapsa, dice, hay un colapso en la vida de la persona porque literalmente ya no aguanta más. No sé si tú estés en una situación similar, hayas pasado o estés pasando o vayas a pasar. Cuando sentimos que ya no aguantamos más, estamos hablando de un agotamiento. Aunque el agotamiento emocional se experimenta como un cansancio mental, suele estar acompañado de una gran fatiga física. Agotado, sin fuerzas físicas, sentir que ya no puede más. Dice, cuando sobreviene hay una sensación de pesadez y de imposibilidad de seguir adelante. Yo creo, para mí, no es más que un agotamiento en la vida de este gran hombre de Dios, de Elías. Y como cristianos, en la vida cristiana nos puede pasar también a nosotros, estar sin ganas, sin fuerzas, pesadez, y se nos dificulta para seguir adelante. No, todo lo podemos pasar. Y yo no había pensado en el agotamiento, que nos fuera a perjudicar al grado espiritual, mental, emocional, físico, sin fuerzas, dice, fatiga física, cansancio mental, sin ganas, ¿sí? Ya cree que ya no aguanta más, ya no puede más. Es interesante, mis hermanos, lo que pasa en el agotamiento, la manera de percibir, la manera de percibir las cosas ya no es lo mismo. En el agotamiento ya no percibe igual. Y yo creo que Elías estaba siendo afectado por un agotamiento, no estaba percibiendo la forma de percibir, oyó la noticia, dice el versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo
había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, ya no percibe igual, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es cierto. La manera de percibir. No sé si tú has vivido un agotamiento, has pasado hablemos de un agotamiento físico, súper cansado. Ese agotamiento ya no te deja ver las cosas igual. Dice la palabra en el libro de Marcos de 6:48, dice que los apóstoles estaban en el mar, estaban pescando y estaban muy agotados. Y el Señor se les apareció y pensaron que era un fantasma. Por su mismo cansancio, por su mismo agotamiento, no percibes las cosas, y se imaginaron, ellos pensaron que era un fantasma o algo así, estaban percibiendo cosas irreales. Aguas con el agotamiento. Nos lleva a percibir cosas irreales, ¿sí? Cosas que no son lo que realmente son. Y eso puede venir a afectar nuestra manera de percibir. La vida cristiana, es importante que nosotros podamos percibirla tal como es. Él ya se veía muerto, él ya se veía atacado por Jezabel, por la gente de Jezabel que lo querían matar, y percibió las cosas de una manera equivocada. Y esa manera de percibir equivocada las cosas por su propio agotamiento, a veces hay que darnos un descansito, hay que darnos un reposo como cristianos en físico, porque nuestra percepción de la vida cristiana como es puede llegar a afectarse. Tan es así que su manera de percibir las cosas no eran las correctas. Él debió haber consultado a Dios, él debió haber orado a Dios, pero pues percibió mal las cosas y le hubiera dicho: Señor, ¿qué hago? ¿Huyo? ¿Me escondo? ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Se dejó llevar por el momento, su cansancio, su agotamiento, que él hizo las cosas a su manera. Y la percepción como un buen profeta la perdió totalmente, no supo qué hacer, hizo lo equivocado porque su manera de percibir las cosas no fue la correcta. Hermanos, a veces eso nos pasa en la vida cristiana. El mismo agotamiento provoca que cometamos errores. De muchas cosas traemos arrastrando, muchas situaciones, muchos problemas, mucha tensión.
Y todo eso nos daña y nos afecta. Debemos de tener los sentidos bien puestos como hijos de Dios, como cristianos. Y una de las cosas que le afectó a este gran hombre de Dios, el agotamiento, fue su percepción. Dice aquí en el versículo 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Al parecer sí había un agotamiento. Aquí podemos ver que se echó debajo del enebro y se quedó dormido, quería descansar, quería dormir, y lo vemos en una cueva durmiendo y a cada rato dormido, el propio agotamiento que traía, su percepción. Otra de las cosas que nos va a afectar también el agotamiento, ya sea físico, mental, espiritual, están entrelazados todos, afectó su manera de hablar. La manera de hablar nos afecta el agotamiento. Decimos cosas que no deberíamos de pronunciar ni de salir de nuestra boca. Era un gran hombre de fe y lo vemos pues reprochándole a Dios y hablando cosas indebidas, hablando cosas que no iban en él. Pero bueno, es el agotamiento. Un siervo de Dios lleva una carga, lleva un peso, lleva una preocupación, como lo dijo también el apóstol Pablo. Y cuando habla de todo lo que pasó, de todos los sufrimientos, y dijo la preocupación de las iglesias, y todo eso viene provocando un agotamiento y a veces nos va a llevar a decir cosas que nunca se imaginaron pronunciar o que salieran de nuestra propia boca. Es interesante lo que dijo Elías en el versículo 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Palabras que solamente se entienden con el contexto de que esta persona está agotada. ¿Sí? El siervo de Dios no es de acero. Dice el libro de los Hebreos, los siervos de Dios son débiles hombres. El mismo Jesús, cansado del camino, dice, tuvo sed, se quedó dormido en la barca, porque el cansancio y el agotamiento vienen en la vida de una persona y puede llegar a hacer estragos y a decir cosas que no deberían de salir de nuestra boca. Pero a veces nos fijamos más en las palabras, en lo que dijo. Mira lo que dijo. Eso no está correcto. Eso está mal. Eso no lo debió haber dicho.
pero no nos preocupamos a veces por el estado anímico del siervo, de la persona, qué está pasando, qué está viviendo, qué tipo de situaciones se está cargando y si está agotado o no está agotado. ¿Sí? Siempre tenemos que sonreír, siempre tenemos que dar la mejor cara, siempre tenemos que estar animando. ¿Sí? Con la mejor sonrisa. Pero a veces no sabemos lo que un siervo de Dios está pasando y está viviendo. Y las palabras, el agotamiento puede hacerte hablar y decir cosas que no deberían de salir de nuestra boca. No solo la manera de percibir las cosas cambian, no solamente las palabras, decimos cosas indebidas, sino también nuestra forma de actuar puede ser afectada, puede ser alterada. La forma de actuar, Elías, su manera de actuar, para mí no debió haber sido la correcta, y lo repito, debió haber consultado a Dios. Dios le hubiera indicado qué hacer. Se fue, caminó por un desierto y bueno, se echó a andar. Anduvo 40 días por allá caminando también por el desierto. Y en el versículo 9 de este capítulo dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces, Elías? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Y se lo volvió a decir Dios. Se lo volvió a decir. En el versículo 13 dice: y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Él respondió, dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has hecho esto? Tú no deberías de estar haciendo esto. Bueno, así es el agotamiento. A veces nos hacemos los fuertes. A veces estamos cargando y haciéndonos los fuertes, pero por dentro estamos agotados. Ya no estamos percibiendo bien las cosas, ya no estamos hablando lo correcto, ya no estamos actuando de la manera que deberíamos de actuar. En el libro de Génesis, en el capítulo 25, ahí hay un ejemplo del agotamiento. Génesis 25, versículo 29. Dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, agotado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá
la primogenitura. Dice que estaba cansado, que venía agotado. Y bueno, no le importó la primogenitura. ¿Para qué quiero la primogenitura? El agotamiento nos hace actuar de una manera equivocada, de una manera ilógica a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Nuestra manera de percibir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar nos afecta. ¿Qué haces aquí, Elías? Tú que eres un hombre fuerte, tú que eres un hombre de fe, tú que eres un hombre experimentado, tú que eres un hombre que ha caminado y me conoces, ¿qué haces aquí? Bueno, dice el libro de Santiago que Elías era un hombre semejante a las pasiones que las nuestras. Era un hombre común y corriente, y como ser humano normal. Sí era un hombre de fe y un hombre experimentado y un hombre que había hecho grandes cosas, pero el agotamiento así es. Puede trastornar nuestra manera de actuar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar también. Yo le veo ilógica la respuesta que le da a Dios cuando Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Su manera de pensar como que estaba desajustada. Dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué tenía que ver eso con lo que estaba viviendo, con lo que estaba pasando? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y eso no era cierto. Su manera de pensar equivocada. Me he guardado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla, y tú dices que solamente quedas tú y te quieren para quitarte la vida. ¿No soy yo tu Dios que te protege, que te ayuda, que te da el poder? No soy yo, no. Entonces, ¿yo qué? ¿Por qué te preocupa tanto que haya personas que te amenacen, que te quiten la vida? O sea, fuera de sí. Y se lo repite a Dios, dice él respondiendo: he sentido un vivo, versículo 14, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Fuera de sí. Su manera de razonar, su manera de pensar se ve afectada. Es probable cualquier persona padezca del agotamiento. No sé qué tan cansado estés, tan agotado, tal vez te encuentres agotado, y tu manera de creer también se ve afectada. Aquí vemos a Elías, su manera de creer no era la misma, y no era que estuviera perdiendo la fe o que su fe estaba siendo afectada. No, el agotamiento así es. Les decía por aquí que se produce un colapso
en la vida de la persona, porque literalmente ya no aguanta más. Aunque el agotamiento emocional se experimenta como un cansancio mental, suele estar acompañado de una gran fatiga física. Cuando sobreviene hay una sensación de pesadez, de imposibilidad de seguir adelante. Quítame la vida. Aguas con el agotamiento. No era que Elías estaba siendo afectado en su manera de creer. Sí. Mis hermanos, aún al mejor siervo de Dios, al mejor hijo de Dios, hay una promesa de nuestro Dios, hay una invitación en Mateo capítulo 11, versículo 28, hay una invitación. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El agotamiento es muy dañino. El agotamiento nos afecta grandemente, nos perjudica a nivel espiritual. Y aun cuando nos hagamos los fuertes, podemos estar pasando por el agotamiento y afectándote, dañando tu manera de percibir, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de creer, de pensar. Daña. Y eso es lo que Elías pasó. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, cuídate mucho. Yo sé que ahorita hay muchas cargas, hay muchas preocupaciones. El aspecto económico nos preocupa, la situación económica para mucha gente. Ahorita es un factor importante, los problemas económicos, no hay trabajo. El aspecto de trabajo físico nos agota también, nos cansa físicamente. Mucha actividad física, no tenemos tiempo para descansar. El trabajo es agobiante, es agotador. Los problemas dentro de la familia, ¿sí? La tensión que se vive, problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con ciertas personas de la familia. Todo eso son cargas, nos va agotando. La preocupación del contagio, del coronavirus, y que tienes que estar encerrado, eso te provoca un agotamiento, una fatiga. La presión, toda esa carga, sientes que te infectas, sientes que el confinamiento de encierro, de estar con el cubrebocas, con el gel, con esta vida que no estábamos acostumbrados, pero sobre todo la preocupación, el miedo, vamos a poderlo decir, todo eso son partes que van afectando, que van dañando nuestra vida. Hay muchas cosas más que pueden lograr agotarnos y decir: ya no puedo más, te colapsas. Y se manifiesta en tu vida de muchas maneras. A Elías se le manifestó así, se le cerró el camino y dijo: ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, ya no quiero nada, quítame la vida. Y no fue el único en la Biblia. Varios siervos de Dios, Jeremías fue uno de ellos también, dijo: ya para qué nací,
Job también, agotado ya, el agotamiento también, dijo, ¿para qué vine a este mundo? Ya no puedo más, son muchas cosas. Ven al Señor, hermano. Dice la palabra que venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el Señor vamos a encontrar ese descanso, esa paz, esa fortaleza. Fue lo que no hizo Elías. Venir a Dios, aquí estoy en peligro, estoy cansado, ya no puedo más. Y dice ahí la palabra en la segunda parte del versículo 29, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí todos los que estáis trabajados, agotados, que sienten que ya no pueden más. El agotamiento. Date tus descansitos también. Si llevas una rutina muy acelerada, date tus descansos. No es posible, dice la palabra, no te afanes por el día de mañana. Llévatela más relax. No te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. No podrás añadir a tu estatura un codo por mucho que te afanes. Y el estrés, el agotamiento, todo eso te va a cobrar finalmente la factura. Y hermanos, la palabra dice que no vamos a llevar cargas que no podamos resistir. El Señor nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Tal vez tú estás agotado, estás cansado, sientes que ya no puedes más, pero Él te dará siempre la salida. Ahí estará para nosotros siempre la salida, y Él no permite que llevemos cargas que no podamos resistir. Si Dios está permitiendo algo en nuestras vidas y todavía lo permite, es porque sabe que podemos y vamos a lograr. Mi deseo, hermanos, de todo corazón es que cuídate y observa que no caigas en este tipo de problemas, porque aún aquí con el ejemplo de Elías nos damos cuenta que un hombre de fe y un hombre de poder en el Señor, de hacer muchas cosas, se vino abajo, y tú no eres Elías. Tan es así que Eliseo pidió la doble porción de su poder. Eliseo le pidió la doble porción de poder, y aún siendo un hombre de mucha fe y de mucho poder en el Señor, el agotamiento lo echó abajo. ¿Sí? Así que cuídate y toma en cuenta estos consejos. Espero que este mensaje sea de bendición a tu vida y es un foco de alerta para que tengamos cuidado de no excedernos, de no preocuparnos y de llevarle las cargas al Señor. Todos los días hay que estarle llevando nuestras cargas, porque si tú las quieres llevar solo, vas a terminar agotado y vas a colapsar, y de muchas maneras se va a manifestar. Dios te bendiga, mi hermano, y espero que sea de bendición esta palabra, sea de mucha ayuda y sea un mensaje que Dios haya puesto en mi corazón para ti. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar con este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias
porque tu palabra tiene muchas enseñanzas maravillosas. Y Padre, mucho se ha enseñado de este pasaje, pero nos enseñas algo importante, que aún como grandes hombres tuyos, como seres humanos, podemos caer en el agotamiento espiritual, Señor, y causarnos daños significativos. Y como veíamos, Señor, nuestra manera de percibir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, de creer, se pueden ver afectados, Señor. Y vernos en problemas espirituales, Señor. Gracias porque tú nos alertas, nos previenes para que tengamos cuidado y vengamos a ti, Señor, todos los días trayéndote nuestras cargas, nuestras preocupaciones, Señor. Bendice a mis hermanos, tú sabes lo que están viviendo, lo que están pasando, y fortalécelos, Señor, porque el agotamiento es terrible, Señor. Es tremendo lo que puede llegar a ser en nuestras vidas. Fastidio y falta de ganas, falta de fuerza, Señor, físicas, y difícilmente hay medicina que lo cure, Señor. Solamente tú. Nos ponemos en tus manos, nuestro bendito Dios, y ayúdanos diariamente para vivir una vida en paz y una vida tranquila. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y espero que estén bien y tengan un buen provecho. Desde aquí les mando un fuerte abrazo con mucho amor. Dios les bendiga.